Lo que me interesa hoy, que es la parte que yo le quiero dar pila, ahí está la bellota en el fondo, es los orígenes reales, cómo los explicamos y cómo funcionan. Que son lo que todos, en todos lados, cada vez que yo pregunto cuál es el tema que más les cuesta, son orígenes reales de los nervios. Y hoy lo vamos a hacer simple. Recordemos las generalidades de los orígenes reales. Son, cada núcleo tiene un tipo de función. Hay núcleos que son aferentes, tienen distintos tipos de aferencias, ahora vamos a repasar cuáles eran todos estos componentes funcionales. Y hay núcleos que son eferentes, o sea, motores, y se dividen según qué tipo de información motora están llevando hacia afuera. ¿Bien? Son lo mismo que las columnas posteriores o las astas posteriores de la médula para los aferentes y las astas anteriores de la médula para las eferentes. Bien, es exactamente lo mismo, equivalente. Y lo que sabemos es que, número uno, un núcleo, o sea, un nervio va a tener tantos núcleos como funciones tenga. Es decir, si un nervio, como el trigémino, por ejemplo, tiene función sensitiva y función motora, va a tener un núcleo que es sensitivo y un núcleo que es motor. Y a su vez, lo otro que sabemos es que algunos nervios pueden tener las mismas funciones entre ellos. Por ejemplo, nervios que se destinan a inervar la sensibilidad de la oreja y el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Bueno, toda esta información sale de un solo núcleo, pero se divide en 3 nervios. Entonces algunos núcleos pueden dar fibras para varios nervios. Van a ver que en el bulbo es el lugar donde hay núcleos compartidos. ¿Ok? El bulbo se volvió más o menos como la fiesta de Anato, ¿sí? Que hacen cualquier quilombo, y ahí empezaron todos a compartir. Hicieron, no sé, orgía de núcleos y dijeron, bueno, empezamos a compartir toda la fibra para todos los nervios. ¿Sí? Se los voy tirando como mnemotecnias para que se vayan acordando dónde está la información importante. Porque en la parte superior, en el puente y en el mesencéfalo, cada núcleo sirve para un nervio y punto, y como que acá están todos muy tranquilitos. Pero en el bulbo empezó, no sé, como le dicen ahora, el poliamor de los nervios. Entonces, cuestión. Vuelvo al desarrollo. Porque hay un tema importante con los núcleos y los componentes funcionales. Primero, sabemos que están divididos en columnas, ¿no es cierto? Sabemos que tienen las distintas columnas. Obviamente yo les muestro esta foto donde están divididas las columnas aferentes de un lado y las eferentes de otro lado, pero ustedes tienen que superponer ambas imágenes y van a tener todos los núcleos distribuidos en todo el tronco. Entonces, quiero que acá piensen un poquito en cómo ubicar los núcleos. ¿Sí? Y les tengo una mnemotecnia, un jueguito más que nada, de cómo ubicar estos núcleos. Vamos a usar 2 reglas o 2 ejes. Nosotros tenemos que ubicar cada núcleo en una posición más vertical, o sea, si está más craneal o más caudal dentro del tronco. Y tenemos que ubicarlos también si están más laterales o más mediales dentro del tronco. Necesitamos siempre hacer una reglita con esos 2 ejes. Bien. Entonces, para esto, primero vamos a recordar algo que les dije en la clase integradora pasada del desarrollo de los núcleos y los componentes funcionales. En la placa neural, ¿recuerdan cómo se ordenaban los distintos componentes funcionales? Yo podía poner todo lo motor hacia la línea media y todo lo sensitivo hacia la parte más lateral, y en el medio me quedaba lo visceral. Cuando el tubo neural se plegaba como un pancho, ¿cómo me quedaban los componentes en la médula, por ejemplo? Todo lo motor me queda en la parte anterior. Lo visceral me queda en el medio. Me queda lo motor, acá lo visceral. Y lo más lateral de todo se vuelve más posterior, en este caso. Que ahí es lo sensitivo. Por eso el asta anterior de la médula es motora. El asta intermedio lateral, que está en el medio, es visceral para el simpático y el parasimpático. Y el asta posterior es sensitiva. En el caso del tronco del encéfalo, esto se condice también con lo siguiente. Recuerdan que yo les dije, todo esto se forma, toda esta sustancia gris se forma alrededor del conducto central.
¿bien? Que está en la médula y que sigue en el bulbo como conducto central y que sigue en el puente y que sigue en el mesencéfalo y que sigue en el diencéfalo y bla, bla, bla. Pero tiene una característica importante este conducto central en el puente y en el bulbo. ¿Cuál es la joda acá? ¿Qué es lo que pasa? Que se va a abrir y después volver a cerrar. O sea, se abre para formar el cuarto ventrículo y después se vuelve a cerrar. Exactamente, acá esto no le den pelota por ahora. Acá se ve como el conducto central en el bulbo y en la médula está cerrado. Se va abriendo mientras se abre el cuarto ventrículo y se forma la placa ventricular en la parte posterior del puente. Y después se vuelve a cerrar y forma la sustancia gris periacueductal alrededor del conducto mesencefálico, del acueducto mesencefálico. Esto es siempre la misma sustancia gris, que va para arriba y que va subiendo, se abre y se vuelve a cerrar. Entonces, cuando yo veo estos cortes, tengo que volver a pensar en los mismos componentes funcionales. Primero, ¿dónde van a estar los núcleos de los nervios craneales? Van a estar justamente alrededor de esta sustancia gris. O sea, yo siempre tengo que fijarme para encontrar estos nervios craneales cómo está el acueducto o el conducto central y la sustancia gris que lo rodea. Entonces pensemos que ya de por sí en el bulbo y en el mesencéfalo voy a tener una disposición parecida a los núcleos, a las astas posteriores y anteriores de la médula. ¿Qué quiero decir? En el bulbo, por ejemplo, todos los núcleos motores van a estar en la región más medial y anterior. Y en la parte más posterior va a estar lo sensitivo. Y en el medio me quedan los núcleos viscerales. En el puente me va a quedar todo lo motor hacia medial, todo lo sensitivo hacia lateral, y en el medio los viscerales. Por acá los viscerales. Y en el mesencéfalo vuelvo a cerrar las cosas, se queda lo motor hacia anterior, lo visceral en el medio, y posterior tendría que haber más cosas sensitivas. ¿Okay? Y va a estar todo en relación con esta sustancia gris, excepto un par de excepciones que ahora se las voy a mostrar. ¿Bien? Yo estoy yendo a los pedos. Si estoy yendo demasiado rápido, me avisan. Yo estoy dando por sentado que ustedes ya vieron las clases introductorias, por eso le estoy dando máquina, pero cualquier cosa ustedes me avisan, me dicen, che, para el carro, Mickey Mouse, que volvemos a atender el tema. Entonces, por el lado, les estaba diciendo, para encontrar los núcleos, primero tengo que pensar qué componente tienen. Si tienen componente motor, los voy a buscar más cercanos a la línea media y hacia anterior en el caso del mesencéfalo y el bulbo. Y si tienen componente más sensitivo o visceral, los voy a ir encontrando hacia la parte intermedia y hacia la parte más lateral del tronco, ¿ok? Y posterior. Y después lo otro que me queda es a qué altura los encuentro. Si están más craneales o más caudales. Y para esto me tengo que fijar una simple cuestión que me resuelve todos los problemas. Origen aparente del nervio. Y pensemos que, salvando una excepción, todo lo demás tiene relación con esto. O sea, los nervios no son medio boludos que dicen, no, ¿sabes qué? Si yo tengo un origen aparente, si yo tengo que salir por el surco bulbo pontino, voy a tener mi núcleo, mi origen real en el mesencéfalo. No. Los nervios que salen desde el surco bulbo pontino van a tener sus núcleos dentro de esa zona, de la zona del puente y de la zona del bulbo. Los núcleos que salen a través del mesencéfalo van a tener sus núcleos en el mesencéfalo. Los núcleos que salen desde el bulbo inferior, preolivar, retroolivar, van a tener sus núcleos dentro de esa región. Y ya sabemos que en el bulbo es donde se comparten todos los núcleos. Bueno, ya sabemos que ahí los núcleos van a tener un nombre que tal vez no se condice con algunos de los nervios que salen. ¿Okay? Por ejemplo, núcleo del tracto solitario, núcleo ambiguo, son los dos que, y el núcleo espinal del trigémino, son los tres que se comparten para todos lados. ¿Okay? Entonces pensemos siempre de esa manera. Al núcleo lo tengo que ubicar medial o lateral, según el componente funcional, y superior o inferior, según la salida de su nervio. El origen aparente de su nervio. ¿Okay? Bien. Entonces, por ejemplo, acá hay un tema de los componentes funcionales que ahora vamos a ir repasando. Vamos a ir viendo los distintos componentes funcionales. Ya me quedo con
los aferentes y después vamos con los eferentes rápidamente, porque acá tenemos que agregar la info pesada. Entonces,